Bueno, buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de este libro. Este libro se llama Hamlet, Macbeth y otras obras. Este libro es de William Shakespeare. Vamos a ver ahora la obra de Shakespeare. Aquí está, es ilustrado. ¿Sí? Bueno, ves que es pasta dura. Acá en el lomo tiene Shakespeare, Hamlet, Macbeth y otras obras, ilustrado. Bien, vamos a ver aquí en la primera hoja. Aquí está un caballero, los dos hombres por acá. Vamos a ver William Shakespeare, Hamlet, Macbeth, El mercader de Venecia y Noche de Reyes. Trae este libro, trae cuatro obras de Shakespeare. Prólogo, Juan Alarcón Benito. ¿Okay? Vamos a ver, la editorial es Edimat Libros, Ediciones y Distribuciones Mateos. ¿Ok? Entonces esta es de 1998. Bueno, dice, entonces 1998, autor William Shakespeare, ilustraciones Juan José Aguilar, diseño de cubierta Juan Manuel Domínguez, impreso en Broshmac. Es Hamlet, Macbeth y otras obras, impreso en España. Bueno, aquí tenemos la primera ilustración. Está un gran ventanal, caballero, está ahí. Aquí viene William Shakespeare, su vida y su obra. Entonces vamos a ver aquí en este para ver quién fue William Shakespeare, cuándo nació, qué escribió, etc. Aquí tenemos la primera obra de William Shakespeare, Macbeth, notas de Juan Alarcón Benito. Es el mismo que escribe. Está la vida y obra de Macbeth, de Shakespeare. Aquí están los personajes. Así viene la narración. Acto 1, escena 2, escena 3. Aquí vienen otras ilustraciones. Están las tres brujas y dos caballeros. Pues, este es Macbeth. Vamos aquí nomás a escena 5, escena 6, 7, es Lady Macbeth, es una mujer. Acto 2, está Lady Macbeth, seguro que este es Macbeth, Lady Macbeth y Macbeth. Vamos a ver. Okay. Acto 3, escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, escena 5, acto 4. Esta otra ilustración. Muy bien. Niño. Otro niño. Aquí están las tres brujas. Vamos a ver de qué trata esta obra. Entre el mensajero. Acto 5. Escena 2, escena 3, escena 4, escena 5. Aquí entra Macduff. Otra ilustración. Este libro. Ok, aquí termina la obra. Y ahora sigue Hamlet, William Shakespeare,
Notas de Juan Alarcón Benito. Vamos a ver, aquí están los personajes. Claudio, rey de Dinamarca. Hamlet, su sobrino e hijo del difunto rey Hamlet. Polonio, chambelán del reino, etc. Aquí están los personajes que participan en la obra o en el libro. Escena primero. Escena segunda. Escena 3, escena 4. Escena 5, escena 6. Más. Aquí está. Escenas 8, Polonio, Laertes y Ofelia. Sigue Polonio y Ofelia. Personajes: Hamlet, Horacio y Marcelo. Hamlet, esta otra ilustración. Hamlet, Horacio, Marcelo, Horacio, Hamlet, la sombra, una sombra. Hamlet, Horacio. Acto 2, Polonio y Reinaldo. Escena 3, Polonio y Ofelia. Escena 3, el rey y la reina. Escena 4, el rey y la reina, Polonio y acompañamiento. Escena 5, el rey y la reina, Polonio, Voltimán, Cornelio y acompañamiento. Escena 6, el rey y la reina. Sigue. Rosencrantz, Hamlet, Dichos y Polonio. Pues este es el gran libro. Hamlet, acto 3. El rey, Polonio y Ofelia. Vamos a ver quién es Ofelia en esta obra. Hamlet. Muy bien. Escena 21, escena 22, 23, 24, 25, 26. La reina, Hamlet y la sombra del rey Hamlet. La reina y Hamlet. Acto 4. Aquí está otra ilustración. Okay. Sigue. Bueno, este es Hamlet. Acto 5. Esta otra ilustración. Están un panteón, los excavadores, los sepultureros. Ok, bueno. Este es Hamlet y aquí termina y seguimos con El mercader de Venecia. Traducción Cristina María Borrego. Y por acá está, ok, esta ilustración. Muy bien, bueno. Estas son las obras de Shakespeare. Muy bien, bueno. Vamos a ver Noche de Reyes. Bueno, vamos a ver quién fue Shakespeare. Vamos a ver a qué nos dice este autor del prólogo. ¿Quién fue Shakespeare? Juan Alarcón Benito. Vamos a ver aquí. Dice: William Shakespeare, su vida y su obra. Dice: el 23 de abril de 1564, en Stratford-on-Avon nació William Shakespeare, que con el transcurrir de los siglos sería considerado, fíjese, la más alta figura de Inglaterra, superando incluso en la memoria y en el amor de su pueblo a Isaac Newton, cuyo brillo oscurecen Copérnico y Galileo. Está también a Bacon, con el terrible peso de Descartes
y Kant, y a Cromwell, con Danton y Bonaparte como estrellas más brillantes. Newton como ciencia, Bacon filosofía y Cromwell política, sometidos a juicios de la historia, sin mengua de sus altos valores, son discutidos y hasta rebasados en sus respectivos saberes. Se les cita hoy como pioneros, como iniciadores, como genios, sí, pero genios de su época, puntos de partida. Si afirmáramos que se derrumban ya los grandes monumentos que erigiera Newton, nadie medianamente estudioso se asombraría. Evolución, revolución y progreso son implacables, y el tiempo contempla indiferente el nacer y el morir, la fama y el olvido, la gloria y la deshonra. El tiempo no pasa, está. Los hombres son superados, y lo mismo ocurre con el mundo de las ideas. William Shakespeare, sin embargo, permanece intacto, más crecido. Nadie ha ocupado el puesto del escritor en él, que se suman, en su más alto grado, la tragedia, la comedia, el amor, la ternura, el odio, el horror. Poeta, filósofo, historiador, carece de piedad para los demás y para sí mismo. Sus obras tienen la propiedad de elevar y de hundir a los seres en estudios psicológicos donde florece lo mejor y lo peor de las almas. Y la duda, el ser humano, cambiante, inseguro, prescindiéndolo todo, pero como el presente, vuelve miopes a los hombres y a los pueblos. Este es William Shakespeare, que ha trascendido a través del tiempo. La gloria, el más alto espíritu humano de Inglaterra, tuvo que llegarle de fuera, y para ello fueron necesarios otros hombres y casi 3 siglos. Hijo de Mary Arden y de John Shakespeare, pequeño comerciante, William, al igual que sus 3 hermanos, cursó estudios en la escuela municipal, destacando sobre todo en gramática y latín, disciplinas que le apasionaban, pero en las que no pudo profundizar porque una crisis económica de la familia le sacaría del rico mundo de la cultura. Aunque falta bibliografía rigurosa sobre el tema, se cree que el joven Williams tuvo que ayudar a su padre en el negocio de carnicero y que a los 15 años despiezaba reses con singular pericia. Parece ser que la penuria económica de los Shakespeare pudo provenir de su catolicismo, pecado grave entonces en una Inglaterra religiosamente anglicana, donde las costumbres eran exigentes, duras, despóticas, y los papistas perseguidos con verdadero encono. Tal era el hipócrita puritanismo, que las damas más encumbradas solían levantarse en el alba, y no pocas de ellas se dedicaban a duros trabajos manuales, procurando que se enteraran de tan saludables costumbres los nuevos hombres de Dios, que merodeaban por la corte para santificar las almas en la Torre de Londres o con el hacha del verdugo. La traducción del apellido Shakespeare es en castellano agita lanza, Shakespeare agita lanza, y el escudo de la familia, arrumbado por la pobreza, llevaba un brazo agitando una lanza. Así puede verse hoy en la tumba del escritor en Stratford-on-Avon. Entre los lingüistas ingleses hubo notorias discusiones y polémicas sobre la ortografía de la palabra Shakespeare.
considerada como patronímico, y ciertamente todos tuvieron su razón, porque en verdad y sin incorrecciones puede escribirse Shakespeare o Shakespeare o Shakespeare y Chasquepiar, forma esta última la más común en el siglo XVII. Pese a ello, se ha aceptado generalmente Shakespeare, y así vemos escrito el apellido en todas las modernas ediciones, incluso inglesas. Carnicero y poeta. De los 15 años datan sus primeros y pocos inspirados versos. No fue Williams un desechado de abstinencia en los placeres propios de la juventud. En una de sus habituales borracheras, en las que acostumbraba a recitar a gritos páginas de los clásicos, conoció a una aldeana, Anna Hathaway, de la que juró estar enamorado y con la que se casaría. Williams acaba de cumplir 18 años y ella 26. Matrimonio desigual en todo, pero irremediable, porque 5 meses después de la boda nacería una hija, Susana. 3 años más tarde, otros 2 gemelos se sumarían a la pobre e infeliz familia, Hamed y Judith. William Shakespeare se desesperaba ante la imposibilidad de hacerse cargo de las obligaciones familiares. Los asuntos le iban de mal en peor. Harto de todo, pero en especial de una esposa vieja, física y moralmente, según diría a quienes le reprocharon tal acto, se marchó de su casa para probar fortuna. Maestro de escuela, impaciente y desconsiderado con las travesuras y torpezas de sus alumnos, escribiente con letra demasiado rápida y poco cuidada en la oficina de un procurador, cazador furtivo, con los grandes riesgos que ello implicaba en una época en la que dicho delito se pagaba con la muerte o con incontables años de presidio. En torno a William Shakespeare, cazador furtivo, existe una fea historia, no confirmada, en sus detalles más negativos, en la que se le tilda de ladrón, y no solo de piezas de caza en cotos ajenos. Lo cierto es que la justicia le procesó y que, huyendo de ella, fue a ocultarse en Londres para vivir sin nuevos enfrentamientos con la ley, y se dedicó a cuidar los caballos que sus dueños dejaban a las puertas de los teatros, consiguiendo así unas propinas que le bastaban para mantenerse. El teatro. Existían por entonces en Londres 8 compañías importantes, sin contar las que deambulaban por el país y hacían frecuentes paradas en la capital, y otras a las que, por su poca calidad artística, nadie recuerda. Eran famosos los cómicos de Hugh Higton Boots, los del conde de Pembroke, los hijos de San Pablo, los de Lord Chambelán y los de Lord Almirante, los asociados de Blackfriars, los de Lord Strange, y por encima de todos, en justa fama y popularidad, los que se hacían llamar pomposamente domadores de los osos. Los puritanos, en continua lucha contra los que no fuera tristeza, trabajo y penitencia, se estrellaban en la personalidad de muchos de los directores de las compañías teatrales en relación con la más alta nobleza, y protegidos privadamente por la reina Isabel, que disfrutaba mucho con los cómicos. Los locales, que de alguna manera
deberemos llamarlos, eran de dos clases: al aire libre, con bancos de madera, palcos en las ventanas de las casas inmediatas y un tablado en el sitio más propicio. Las representaciones se daban siempre en pleno día. Los teatros cubiertos recordaban a los almacenes del Támesis, y en ellos, a la luz de numerosos velones, se podía actuar de noche, a resguardo de las nieblas, los ruidos y las bajas temperaturas. El teatro mejor decorado, más conocido, era el Globo, y el de mayor concurrencia, el Blackfriars. El inventario de una de las más ricas salas londinenses en 1598 nos revela que poseía diversos trajes de moro, un dragón, un caballo grande con sus patas, una jaula, una roca, 4 cabezas de turco y la del viejo Mohamed, una rueda para el sitio de Londres y una boca del infierno. Otro tenía un sol, un blanco, las 3 plumas del príncipe de Gales con la divisa Ish Dien, 6 diablos y el papa montado en una mula. Un actor inmóvil, empolvado con yeso, significaba una muralla. Si separaba los dedos, la muralla tenía grietas. Un hombre cargado de leña, llevando una linterna y seguido por un perro, significaba la luna, la linterna su luz. 2 espadas o 2 listones cruzados simbolizaban una batalla. La camisa sobre los vestidos, que el personaje era un caballero. Un zagalejo sobre el pelo de una escoba, un caballo enjaezado. El vestuario no era menos curioso. Los actores se vestían justo en cualquier rincón y no era infrecuente, a veces se provocaba que el público viera tiznarse a los actores las mejillas con ladrillo molido o pintarse el bigote con corchos ahumados. Entre las obras más populares de aquel tiempo citaremos a título de pobres ejemplos: El judío de Malta, de Cristóbal Marlowe; Promos y Cassandra, de Jorge Weston; Gordobuc, tragedia de Lord Buckchurch, y piezas de los actores Tomás Lodge, Roberto Green, Thomas Kidd, Jorge Pelé, y todo tipo de comedias y dramas, predominando los temas históricos y burlescos. Mientras los actores decían sus papeles con mejor o peor fortuna, las gentes de posición, hidalgos, oficiales, altos comerciantes, reían o jugaban a los naipes, con menosprecio de cuanto les rodeaba, mientras al fondo, sentados en el suelo, entre jarras de cerveza y humo de las pipas, la gente del pueblo, la canalla, los hediondos, como se les llamaba, porfiaban en desvergüenza con sus superiores socialmente. De vez en cuando salía determinado actor o la obra era apasionante, sonaban gritos reclamando silencio, y hasta se seguía con atención algunos pasajes o toda ella, según circunstancias, como era la. En tan disparatado ambiente, entre los hediondos, William Shakespeare sentía crecer en su alma un amor irreprimible, desenfrenado, por aquella apasionante forma de vida en la que todo resultaba posible. Para él, los personajes no eran ficción, sino realidad, concretas, seres vivos. De guardián de caballos pasó a carpintero. Sabemos que en 1586 ejercía el oficio de
traspunte en el teatro Blackfriars, y un año después se le confiaba el importante papel de entregar un turbante en escena, y en el más absoluto silencio a uno de los protagonistas de la obra, el gigante Agrapardo, rey de Nubia, peor que su difunto hermano Angulaver, donó ese título. Coinciden los biógrafos en el retrato de Williams. Era hermoso, de ancha frente, de barba oscura, de aspecto dulce, su sonrisa amable y mirada profunda. Y sobre su carácter, amistades y costumbres añade: leía con gusto a Montaigne, traducido por Florio, frecuentaba la taberna de Apolo, de donde reía, y trataba familiarmente a dos abonados de su teatro, Dekker, autor de Guls Ornobuk, obra en que se consagra un capítulo al modo de conducirse un hombre de buen tono en el teatro, y el doctor Simón Forman, que ha dejado, por cierto, un diario manuscrito con noticias de las primeras representaciones de El Mercader de Venecia. Y Cuento de invierno. Conoció a Sir Walter Raleigh en el Club de la Sirena. Entonces se podía ser a un tiempo noble, borracho y hasta hombre de ingenio. Buena figura y buen rostro, inteligencia, resuelto al talante, vocación definida, insaciable curiosidad y sobre todo increíbles dotes de observador, iba a convertir al joven Williams primero en actor y en dramaturgo, después intérprete fiel o creador asombroso de sentimientos y pasiones que supo representar y escribir como nadie. Estas asombrosas cualidades propias del genio desconciertan a los estudiosos de Shakespeare, quienes no se explican cómo pudo conocer de forma tan perfecta las más íntimas ingenuidades de Doncellas sin flor y la ferocidad del criminal o el ambicioso. Uno de los mejores biógrafos de Shakespeare, el francés Edmond Gosse, escribiría a este respecto: todo cuanto significa la vida se encuentra en Shakespeare. En él se manifiesta esa expresión culminante en la facultad superior más elevada del hombre de llevar sus propias aventuras, sus instintos, sus deseos, a la brillante claridad del entendimiento, de dar realidad a lo que nunca existió. El don que hace a Shakespeare único entre los poetas de la tierra y que explica la amplitud, la vivacidad y la coherencia sin par del vasto mundo de su imaginación, es la cualidad que Coleridge denominó su omnipresente potencia creadora. Su aptitud para observarlo todo, para no olvidar nada, para combinar impresiones de una variedad compleja y definida, y para saber darlas formas y expresión. Qué pena que la herencia de Shakespeare no nos llegara en su absoluta pureza. Pese a las innumerables investigaciones que se han realizado y se realizan en torno a su obra, existe una gran dificultad para concretar su cronología y en especial para conocer qué hay de autenticidad en algunos de los textos que se imprimen y se representan hoy. Resulta indudable que al no haberse comenzado a editar las obras de Shakespeare hasta 1597, y no todas, y circular estas en manuscritos por manos de empresarios, directores y actores, sufrieron notables variaciones.
por descuido de copistas, por necesidades del negocio teatral, por el deseo de lucimiento de un determinado personaje y hasta por envidia. Lo concretaremos más. Si un empresario consideraba larga una obra, la cortaba, suprimiendo aquellas escenas que consideraba él menos importantes. Si el director veía dificultades en sus rudimentarios montajes, mutilaba esta o aquella alusión, y si no le gustaba una parte de lo que se decía, la cambiaba por otra, o la suprimía simplemente, privilegio que le era concedido sin protesta alguna por los autores. Si el primer actor consideraba que su papel no estaba a la altura de sus méritos, escribía por sí o mandaba hacerlo al meritorio que tuviera a mano, casi siempre un aspirante a dramaturgo, una o varias escenas en las que él pudiera lucirse, redondear un párrafo o acortar otro, que no le iba. Además, para que el segundo actor o la dama, o ambos a la vez, no pudieran superarle, quitaba aquí y allá fragmentos de sus papeles para oscurecerles en escena. Resultaba terrible. Antes de referirnos ampliamente a William Shakespeare, autor, insistamos en el hecho de que previamente se labró merecida fama como intérprete, fama que le llevaría a los mejores escenarios londinenses, en especial a El Globo, de la Rosa y Rideau. Fue también director de compañía. El propio Shakespeare se preocupaba de proveer de comedias y dramas, y es indudable que también hizo uso del privilegio de alterar los textos para aceptarlos a las posibilidades de los actores. Empezó el oficio desde abajo, poeta de francachelas y hasta colectivas borracheras juveniles, guarda de caballos a la puerta de los teatros, carpintero y mozo, para todo, tramoyista de clavos y martillos, traspunte, meritorio sin palabra, haciéndose actor a fuerza de puños, director y adaptador de obras ajenas para ahorrar personajes, y al fin, la que habría de ser su inmortalidad, autor. Enriquecedora trayectoria, forjadora de un hombre. Autor hemos dicho, sí, pero ¿desde cuándo? Veámoslo. Con olvido, pero sin menosprecio, de otros escritos, poemas principalmente, parece ser que la primera obra original de William Shakespeare fue escrita en 1591 con el título de Love's Labor Lost, Los vanos tormentos del amor, a la que siguieron Comedy of Errors, Comedia de equivocaciones, inspirado en Plauto, y Two Gentlemen of Verona, Dos hidalgos de Verona, en la que se exalta el amor y la amistad con divertidísimas incidencias. Un año más tarde, en 1592, Romeo y Julieta iba a convulsionar al mundo de la escena. Belleza, poesía, tragedia, vida, muerte, odio de familia, emoción. Era su primera tragedia, a la que seguiría el mismo año el drama heroico Enrique VI, y en el 93, en la misma línea de glorificación de héroes populares dentro del clima históricos, Ricardo III. De esta obra ha pasado a la posteridad, a la popularidad, la frase de un caballo, doy mi reino por un caballo, que el gran actor británico Burbage declamaba con angustiosa y soberana aflicción. En 1594 produjo una de sus más desafortunadas comedias,
repudiada por no pocos biógrafos, Tito Andrónico, que no parece escrita por su pluma, o fue tan alterada que solo quedaron en ella horrores y miserias, sin valores humanos. El mercader de Venecia, 1594 o 1595, marcó el inicio de la plenitud del genio de Shakespeare. Con 30 años de edad, un Shakespeare erudito, profundo, magníficamente documentado, creador de Shylock, el judío rico, personaje antológico, descrito de mano tan maestra que bien pudiera tomarse como ejemplo vivo de toda una raza. Con El Rey Juan, del mismo año que El Mercader de Venecia, retornaba el autor a las tragedias heroicas de los Lancaster, que también describiera en Enrique VI. En 1594 parecen ser Venus y Adonis, poemas de amor inspirados en Ovidio, El rapto de Lucrecia y Los sonetos, libro que iniciara en 1591. Como dato anecdótico, diremos que algunos de estos sonetos, admirables en su forma y estilo, fueron intercalados por el autor en sus obras teatrales, por ejemplo, en Romeo y Julieta y en Cymbeline. Gracias a sus versos, en especial a los sonetos, nos es posible conocer hoy una faceta de tremenda amargura en la vida de Shakespeare. Mi nombre se ve difamado, mi ser vilipendiado. Tened piedad de mí, mientras que, sumiso y paciente, bebo vinagre. Soneto 114. No puedes honrarme en público con un favor, temiendo que se deshonra tu nombre. Soneto 36. El sueño de una noche de verano con la bruja Puck, Oberón, el rey de los duendes, y Titania, reina de las hadas, es un prodigio de fantasía, de ternura, de idealismo. Todo lo que bien acaba es bueno. Sigue la misma línea de esperanzado optimismo en el amor, pero ya con los pies en la tierra, con personajes humanos. Son sus dos obras de 1595. En 1596 data una de sus comedias más famosas, La fierecilla domada, la mujer de orgullo y duro carácter, vencida aparentemente por la energía de un hombre, pero en realidad por el amor. En ese año, Williams, en buena posición económica, creyó llegado el momento de volver al pueblo en el que naciera, y lo hizo sin estrépito, casi calladamente, con el propósito de pagar las deudas de su familia, cuyo declive económico parecía no tener fin, y comprar la mejor casa en venta, con mucho terreno para huerto. Enrique IV, otro drama heroico, puso en pie sobre las tablas al genial, espiritual, corrompido y cínico Falstaff y a Hotspur, soldado de fortuna fanfarrón y valeroso hasta para sostener sus errores. Es singular no solo la fecundidad creadora de Shakespeare, sino su versatilidad de los temas elegidos para sus obras. Después de Enrique IV, y en el mismo año, producía la farsa Las alegres comadres de Windsor, para en 1599 volver de nuevo al drama con Enrique V, y casi inmediatamente producir una de sus mejores comedias,
Nada entre dos platos, donde se narran los azorosos y al final felices amores de Beatriz y Benedicto, y como a vos os plazca, en la misma línea de grato contenido que La Noche de Reyes, aunque con argumento muy dispar. El año 1601, Julio César, la obra de Julio César, y en 1602, su obra Hamlet, son años claves para el escritor. De la primera hay que destacar, o sea, de Julio César, entre sus muchos valores, el perfecto tratamiento dado al personaje de Bruto, clave en el éxito del drama. De Hamlet, príncipe de Dinamarca, una de las dos obras de este volumen, trataremos en la introducción correspondiente al texto, pero no queremos silenciar el juicio de valor emitido por Chesterton. Dice: no se aprende en Hamlet un nuevo sistema de psicoanálisis o el mejor tratamiento para los enajenados mentales. Lo que se aprende es a no despreciar el alma pequeña, aun en casos en que los críticos, algo femeniles, dicen que la voluntad es débil, como si la voluntad hubiera sido alguna vez lo bastante fuerte para la tarea que tiene que vencer en este mundo. Apasionante la cronología de las obras de William Shakespeare, trabajador incansable al que sin duda relajaba cambiar de géneros. Troilo y Cressida, 1603, prueba una vez más la inquietud literaria del autor. Epopeya, comedia, tragedia, imposible saberlo. Se trata, eso sí, de una historia divertida, festiva, de la guerra de Troya. A la comedia, donde las dan las toman. En 1604 siguió Otelo, el Moro de Venecia. Si dijéramos que Otelo es la pasión, Yago la intriga, la envidia, y Desdémona la inocencia, el amor sencillo, diríamos verdad, pero omitiríamos lo que el poeta dramaturgo quiso transmitirnos. En algunos aspectos, creemos que inconscientemente toda una filosofía del bien, del amor y del odio. Otelo es una terrible y estremecedora figura, cara y cruz de la vida. Es la noche en el color de su piel, como Desdemona es el día en su blancura. Qué fácil para las sombras los celos de la luz. El africano ama a la mujer blanca. Otelo es grande, es augusto, es majestuoso, nos dice Luis Hernández Alfonso. Descuella por encima de todos, tiene por cortejo la bravura, la batalla, el ruido, la bandera, la fama, la gloria, pero es negro. ¿Y qué? Pronto el héroe se convierte en monstruo y el negro en salvaje. Qué pronto se comprenden la noche y la muerte. Al lado de Otelo existe Yago, que es el mal, otra forma de sombra, noche del alma, oscuridad, mentira. Yago es para Otelo la venda que ciega los ojos del enamorado y le conduce a la desesperación y al crimen. En 1105, el año es de otra de las grandes obras de Shakespeare, El Rey Lear, época del terrible drama. En el año 1305 de la creación del mundo, en tiempos en que Joás era rey de Judá, Aganipo, rey de Francia, y Lear, rey de Inglaterra. Según los historiadores y la fantasía a partes iguales, toda la tierra estaba envuelta en misterio. El templo de Jerusalén recién terminado, los jardines de Semiramis, concluidos hacía más de 900 años, empezaban a hundirse.
Por entonces aparecieron las primeras monedas de oro de Egina. Fidón inventaba la balanza y los chinos calculaban por primera vez un eclipse de sol. Hacía 312 años que Orestes, acusado por las Euménides ante el Areópago, había sido absuelto. Hesíodo acaba de morir. De vivir Homero tendría 100 años y Licurso regresaba a Esparta. Esta es la época fantasiada, pero no imposible, del rey Lear de Shakespeare, recreado del mismo modo que tantos otros personajes. No importa el rigor histórico, sino la leyenda, una forma de crear historia en la belleza. Grandiosa figura la del Padre. Oh, tempestades, ¿por qué me odiáis? ¿Por qué me perseguís? Vosotros no sois mis hijas. Desgarrador alarido, signo cumbre de la tragedia y comienzo de una locura sublime. Macbeth es de 1106 y, como dijimos antes, al referirnos a Hamlet, tendrá también una introducción por separado, que dicha tragedia forma parte de este volumen. Anotemos, sin embargo, un fragmento de la que Luis Astrana Marín escribiera como pórtico a una admirable traducción de esta obra. Macbeth es la tragedia de la ambición, que se desarrolla hasta adquirir proporciones épicas, inferior a Hamlet y a El Rey Lear, en cuanto éstas exploran los más vastos abismos del entendimiento y de las pasiones. Les aventaja en nervio dramático, de la que es prototipo, y en la que su autor acusa más fuertemente su sistema. Sin temor a error, puede sostenerse, aún no olvidando las más sombrías creaciones del teatro de Esquilo, cuya línea continúa, que Macbeth es la tragedia por excelencia. Su deslumbrante hermosura estriba, a nuestro modo de ver, en el perfecto acoplamiento de los caracteres a la acción y en el relieve inmoral que Shakespeare ha sabido infundir a los tipos. A Macbeth suceden dos obras. En 1607, Timón de Atenas y Pericles, y en 1608, inspiradas en Plutarco, Coriolanus y Antonio y Cleopatra. 4 tragedias grecorromanas estas, en las que parece oscurecido el talento del autor, quien no hizo para nada gala de su ingenio, por lo que, y en ello coinciden todos los estudiosos, aburren, pese a los raros chispazos de genio que se advierten en sus textos. Cimbelina, en 1610, y Al amor de la lumbre y La tempestad, en 1611, son las obras en las que, contrariamente a las citadas anteriormente, brilla con todo su esplendor el ingenio, la donosura, la condición de poeta del admirable autor. Pero ya es hora de volver atrás, que aunque la vida plena de William Shakespeare fue el teatro, hay unos hechos en los que podríamos llamar biografía personal e íntima, que no deseamos omitir para una más amplia y completa información de los lectores. En 1597 murió Janet, uno de los 3 hijos de William y de Anna, el frustrado matrimonio. John Shakespeare, el padre, fallecería el 6 de septiembre de 1601. Un año más tarde, como si quisiera enraizarse profundamente en la tierra en la que naciera y en la que reposaban seres de su propia sangre, el escritor, ya en posesión de una considerable fortuna, adquiría nuevas e importantes propiedades en
Stratford. El fallecimiento de la reina Isabel en 1103 llenó de dolor al poeta dramaturgo, pues ella había sido su gran protectora. No fue Shakespeare un puritano, tampoco un ser corrompido. Casado sin mujer, fueron muchas sus aventuras amorosas, pese a que en el teatro de entonces faltaban las actrices. De todos he sabido que eran hombres adolescentes quienes interpretaban los papeles femeninos. Hombre adinerado, famoso en cierto modo, que estaba vivo y no se le perdonaban sus éxitos, solía distraer sus ocios con damas que le admiraban. Acostumbraba a frecuentar una hospedería situada entre New Place y Oxford. La propietaria era una hermosa e inteligente criatura, la señora de Davenant, que en 1106 tuvo un hijo a quien le puso de nombre Williams. Para que no quede ninguna duda de su paternidad, en 1644, al ser Williams Davenant hecho caballero por Carlos I, escribiría a su protector, Lord Rochester: «Sabed una cosa que honra a mi madre, yo soy hijo de Shakespeare». Después de las bodas de su hija, Susana, con un médico, el genial dramaturgo se sintió cansado y abandonó la dirección de los teatros Globe y Blackfriars de Londres, retirándose definitivamente a Stratford-on-Avon. Su salud no era buena y se ocupaba casi exclusivamente de cuidar el jardín de su casa, en donde había plantado una morena de la que se sentía orgulloso. La boda de Judith, la menor de sus hijas y casi completamente analfabeta, con un comerciante, alivió su ya muy cansado corazón. Era el año 1616, el de su muerte, y según algunas crónicas, Shakespeare se alimentaba casi exclusivamente de bebidas alcohólicas. El 25 de marzo hizo testamento para morir el 23 de abril a los 52 años justos, pues como ya se ha dicho, había nacido también el 23 de abril en 1564. Se le enterró solemnemente en la iglesia de Stratford. El escultor Gerald Johnson cinceló un mausoleo con el busto del fallecido. Como curiosidad cronológica, ya que poco representó en su vida afectivamente, Anna Hathaway, su legítima mujer, moriría en 1623 a los 67 años de edad. La casa del poeta, nueva morada, que dejara en herencia a su hija Susana, fue reconstruida en 1702 y derribada en 1759. En 1846 se alzó ahí un museo especial dedicado a Shakespeare, que hoy subsiste. Curiosa coincidencia, el 23 de abril de 1616, fecha de la muerte de William Shakespeare, fallecía también el primer novelista español, Miguel de Cervantes Saavedra. Unas notas más. Era, y es difícil, ser profeta en la propia tierra, al menos mientras se vive. Esto bien puede aplicarse a William Shakespeare. Pocos hombres han sido tan atacados, incluso hasta mucho después de su muerte. Veamos algunas muestras de ello. El crítico Tomás Rimmer escribió de Otelo en 1693, 80 años después de la muerte de Shakespeare. La moral de esta fábula es, seguramente, muy instructiva. Redúcese a aconsejar a las mujeres hacendosas
que cuiden bien a la ropa blanca. ¿Qué impresión edificante y útil puede producir en el auditorio semejante poesía? ¿Para qué sirve una poesía que extravía el buen sentido, que desordena los pensamientos, que turba el cerebro, que pervierte los instintos, que subleva la imaginación, que corrompe el gusto y que nos llena la cabeza de vanidad, de confusión, de desorden y de galimatías? De Lord Shaftesbury es la siguiente acusación: Shakespeare posee un espíritu grosero y bárbaro. Y para el crítico alemán Bentheim, Shakespeare es una cabeza llena de locuras, 1680. Voltaire, sin comprender el talento del escritor inglés, le increpó con el peor de los estilos. Dice Voltaire: Shakespeare, a quien los ingleses toman por un Sófocles, floreció casi al mismo tiempo que Lope de Vega. Ya sabéis que en él, Hamlet, los sepultureros cavan una fosa riendo y cantando, y que a la vista de una calavera les hace decir chistes propios de la gente de su ralea. Las obras de Shakespeare son farsas monstruosas llamadas tragedias. Él ha perdido al teatro inglés. Y a seguir, ya lo hemos dicho, le llegó la gloria de fuera. En Alemania, Wielands, 1762, Schlegel, 1697, Goethe, 1801, tradujeron sus obras, y Schiller y Heinz, el inmortal Mendelssohn, compuso la partitura Sueño de una noche de verano, y Schumann y Schubert se inspiraron también en el comediógrafo inglés. En Francia, Alfred de Vigny y Jorge Sand, entre otros, tradujeron y representaron a Shakespeare. Sarah Bernhardt hizo una verdadera creación de Macbeth, y el músico Gounod llevó a la ópera los azarosos y trágicos amores de Romeo y Julieta. En Italia, Verdi escribió sus mejores óperas sobre textos de Shakespeare, y hasta en la Rusia de la emperatriz Catalina II se adaptaron a la escena obras del dramaturgo inglés, multiplicándose las traducciones. Incluso hoy, en la llamada Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se concede gran importancia al teatro shakespeariano. En las introducciones de Hamlet y Macbeth que ofrecemos al comienzo de cada una de las obras en este volumen, nos referimos a la acogida que en España tuvieron las tragedias y las comedias del inmortal dramaturgo inglés, al que se le conoce también como el Cisne de Avon. Para concluir, 3 breves apuntes. William Shakespeare, como era costumbre en su época, se inspiró en autores clásicos, en la mitología y en la historia, para los argumentos de sus obras. Nadie lo ignora, ni él siquiera lo negó. Su mérito ha consistido en superar todas las fuentes posibles de hacer grande lo que no pasaba de ser una mera anécdota. Y ya para concluir, una cuestión muy debatida también es la de la autenticidad de su teatro, que algunos críticos han atribuido a Lord Bacon en primer término, Oxford, Derby y Rutland. Esta polémica nace y muere a ráfagas y ha producido miles de juicios diversos. No entramos ni salimos en el tema, porque para ello necesitamos un extenso libro y porque no es nuestro propósito. Digamos sí que nada serio e irrebatible se conoce que niegue a William Shakespeare la paternidad de ninguna de sus obras, y que a los necios no se les discute. El tercer apunte es un juicio sobre Shakespeare emitido por el filósofo, historiador y crítico francés Hippolyte Adolphe Taine,
1928-1993. La potencia creadora es el gran don de Shakespeare y comunica a sus palabras una virtud extraordinaria, haciendo ver en cada frase de un personaje el conjunto de sus cualidades y su carácter entero, con una entidad y una fuerza a la que nadie ha llegado aún. Juan Alarcón Benco. Bueno, esta es la vida y obra de William Shakespeare. ¿Okay? En este gran libro tiene sus obras Hamlet, Macbeth y otras obras que son El Mercader de Venecia y la de los Reyes. ¿Okay? Bueno, aquí concluimos con la reseña de este libro. Hay que leer a William Shakespeare. Algunos dicen que la mejor lectura es en inglés, porque a veces las traducciones pudieran ser que tuviera alguna diferencia con el texto original, pero ya sea en español o en inglés, hay que leer a William Shakespeare. Muy bien, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.